Buenas tardes a todas y todos. Estamos aquí para ver cómo pone las pensiones, los servicios públicos, para defenderlos y ver cómo hacen los presupuestos de guerra y cómo se elevan, y nosotros cada vez peor en servicios. Bueno, yo soy María Luisa Urdiel, pertenezco al colectivo de Yayo Flautas Valencia y solo vengo para estar aquí un poquito con vosotros y deciros que nuestro colectivo lucha mucho y salimos muchísimo a la calle, pero todos nos conocéis, entonces no me voy a extender. Lo mejor será que presente. A mi izquierda está Ramón Franquesa, que es portavoz de COESPE, es también profesor de la Universidad de Barcelona y economista. Y a mi derecha, Héctor Illueca, también profesor de la Universidad de Valencia y inspector de trabajo, como sabéis. Es que estoy muy nerviosa porque yo me enteré de esto hace nada. Vale, pues como ellos van a dar bien la charla, lo mejor es que pase. Primero, ¿quién va a empezar? ¿Tú? Pues muy bien, pues Héctor empieza. Uy, Héctor, Ramón empieza y a ver qué nos cuenta. Muchísimas gracias por invitarme a estar con vosotros, que es un placer volvernos a ver. Y voy a intentar, si os puedo contar algo que os sirva, que os pueda ser útil. A mí me gustaría empezar haciendo un panorama general de dónde estamos, ¿no? Porque probablemente en el futuro se verá este momento como un momento muy crítico, muy particular, en que están confluyendo diversas rupturas. Esta historia, su principio cercano estaría en el año 90, cuando se derrumba la Unión Soviética y se inicia una etapa en que se nos dice que ha acabado la historia, que ya no van a haber más conflictos, ya no van a haber más crisis cíclicas y que vamos a ir a un mundo administrado por aquellos que tienen el capital, los empresarios, porque ellos son los que saben invertir. La administración pública, la gente se corrompe, es inútil, no tiene la inteligencia, la visión para poder gestionar las sociedades. En cambio, los ricos, por el hecho de ser ricos, han demostrado ser muy listos. Estos sí que nos van a arreglar el mundo. Y se inició un modelo, el modelo de la globalización, en que por una parte hay que reconocer que ha tenido un gran éxito. Desde el punto de vista de producir mercancías y servicios, el crecimiento ha sido muy importante. De hecho, se ha más que doblado la producción en el mundo. Pero hay un problema, porque a la vez que se producía cada vez más mercancías y más servicios, en cambio, los salarios quedaban congelados e incluso se reducían. Parte de esta acumulación era posible porque se rompía con el estado del bienestar, se rompían con concesiones que se habían hecho en el pasado y se iniciaba una fiebre privatizadora de acumulación de lo público que parecía ser que era insaciable. Primero no nos enteramos mucho, porque las privatizaciones, sobre todo, empezaron en Europa del Este. Las empresas públicas que se habían creado con el esfuerzo de toda la ciudadanía de los países del Este se privatizaron en algunos casos en semanas, por ejemplo en Alemania Oriental. Y esas empresas, que eran de toda la población, a precio de saldo, a un precio simbólico, en subastas absolutamente corrompidas, fueron acaparadas por muy pocas multinacionales.
De hecho, parte de su expansión la deben a ese punto de partida. Por otra parte, decidieron que para aumentar la tasa de beneficio, y dado que en Europa, en Japón, en Estados Unidos la gente estaba acostumbrada a salarios altos, desplazaron la producción hacia países de la periferia y se llevaron lo que es la producción industrial hasta límites asombrosos. En este sentido, claro, esto aceleró la caída de los salarios en el centro, porque teníamos un mercado de trabajo en que cada vez sobraba más gente, y a ellos les permitió acumular una enorme masa de capital en muy poco tiempo. Sin embargo, esto empezó a fallar muy rápidamente, en tiempos históricos, para la gente que vivimos en esto se nos hizo muy largo. Pero ya en el 2008 este sistema empezó a grimpar, empezó a mostrar disfuncionalidades, a bajar de nuevo la tasa de beneficio, y en ese momento se inventaron primero se dieron cuenta del peligro que representaba que la producción física se hubiera desplazado hacia la periferia. De hecho, en la periferia aparece lo que denominamos los economistas semiperiferia, que ya son países que no están en el centro, pero que no se limitan a exportar materias primas, sino que tienen un tejido industrial cada vez más eficiente, cada vez más productivo. Y esa semiperiferia empieza a verse como una amenaza. Primera cuestión. Se los ha deslocalizado y uno se puede preguntar, ¿y por qué no deslocalizaron hacia esos países antes del 1990? La respuesta no es técnica, no es económica, es política. No deslocalizaron la actividad industrial hacia esos países porque tenían miedo a la nacionalización y a la expropiación. Una fábrica no se sube en un avión y se devuelve otra vez. Una actividad productiva, la maquinaria, y más allá incluso de la maquinaria, el conocimiento, los trabajadores formados para producir, si un día deciden que vamos a pasar cuentas, no puedes coger el dinero y largarte como hacen cuando hay una crisis, que cogen el oro, los billetes, por ejemplo en el corralito de Argentina, y se van. El dinero no te lo puedes llevar, las infraestructuras no. Por eso, mientras existió la Unión Soviética, ese camino no lo realizaron. Después pensaron que como había acabado la historia, ya no había miedo. Los pobres de la tierra seguirían siendo pobres y mandados, que para algo ellos eran los más listos. En 2008 se empiezan a ver las orejas al lobo. Igual esos países no se resignan para siempre. Igual esos países no obedecen en todo y para todo. Y por tanto, ahí empieza a haber un nerviosismo sobre la criatura que ellos mismos habían creado. Pero a la vez no quieren perder la tasa de beneficio que han obtenido. Y a partir de ese momento expanden otra criatura, que es la financiarización. De hecho, lo descubren en el 2008 y lo redescubrirán ampliadamente en la COVID. Ante una situación de pérdida de beneficios, ¿qué más fácil que fabricar dinero? Y dárselo a los ricos, claro. La emisión de dólares, de euros, en el 2008, en la crisis, el euro que se había vendido como una moneda que no se podía relajar, no se podía expandir, se tenía que recortar si los estados no tenían suficiente dinero,
para rescatar a los bancos, multiplicaron por 4 la base monetaria de Europa. Y ahí no pasó nada. Nos habían dicho que del 3% máximo. No, pero cuando es para rescatar al Deutsche Bank, al Santander o a la Caixa, entonces no hay problema. Y con el COVID, 3/4 de lo mismo. Se fabrica dinero. Se fabrica dinero a mansal. Ya este año, para ir a la situación actual, Estados Unidos tiene un déficit, tiene una fabricación de dinero de 37.000 billones europeos, es decir, millones de dólares, que salen de la nada, salen de la imprenta, no de la nada, de la imprenta. Y uno puede pensar, bueno, estos dineros de Monopoly, estos cromos del coyote que hacía uno el otro, esto, claro, se va a devaluar y va a perder, sí, pero mientras tanto, con ese dinero se apropian de todo lo que pillan. Porque la gente con los salarios congelados no tiene recursos y ellos no saben dónde meter el dinero. ¿Y dónde lo meten? A comprar tierras, a comprar minas, a comprar el agua en los países de la periferia. Pero aquí, ¿qué hacen? Pues, ¿cuál era el activo en manos del público que había en este país? Los pisos. Empiezan a apoderarse de las casas donde vive la gente. Aquí, en Alemania, en Suecia, en todos los lugares. Y empiezan a pillar cualquier activo. Y aquello que vimos en la República Democrática Alemana se empieza a ver ahora aquí. Cuando se quedan con los trenes, cuando se quedan con los hospitales, cuando se quedan con los derechos sociales que los monetarizan. Ellos saben muy bien que va a haber, la próxima que va a haber va a ser una crisis del sistema financiero, del sistema monetario. Y lo que quieren es que a nosotros, aquí el problema es eso de aquel juego que das la vuelta y el último que se queda sin silla, ¿no? Que la gente se quede sin silla con derechos de papel y ellos con los pisos, las tierras, los hospitales, los trenes, las carreteras, todo lo que puedan privatizar y pillar. Este es el juego en que ellos están. De tal manera que su plan, ante la que viene, ante la que está viniendo, tiene varios componentes. Por una parte, seguir congelando los salarios, seguir amenazando a la gente. Y el caso, digamos, más violento desde el punto de vista visible es lo que está pasando ahora en Estados Unidos. ¿Por qué se persigue a los emigrantes? ¿Por qué han creado esa nueva Gestapo del ICE? Para tener a la gente asustada, a los emigrantes, al 40% de la población trabajadora, porque tendrán el color de piel que tendrán, pero Estados Unidos funciona porque sus habitantes trabajan. Y si tú excluyes al 40%, lo metes debajo de las piedras, lo tienes asustado, amenazado, puedes bajar los salarios. No se van a atrever a quejarse, van a vivir asustados. Y esto es lo que tratan de expandir también en Europa, también con la migración aquí. Dividir a la gente que trabaja en grupos distintos. Y uno de los grupos es gente que ha nacido fuera y gente que ha nacido aquí. Y crear un doble o un triple mercado de trabajo. Primera cosa, intentar bajar los salarios, y evidentemente para eso necesitan tener la clase trabajadora dividida. Y clase trabajadora no se identifica por la lengua que hablan o el color que tienen, de dónde han nacido. Se identifica por la gente que se levanta a las 6 de la mañana para ir a trabajar cada día. Sea cuidando a ancianos, sea yendo a una fábrica o subiéndose a un andamio. Hayan nacido o no hayan nacido, esa gente es gente trabajadora. Segunda línea que utilizan: robarnos el tiempo. Marx explicó que la manera en que el capitalismo se apropia
del valor a través de la plusvalía es, resumidamente, hacernos trabajar más horas que las que te pagan. En realidad es que te roban tiempo. Durante un tiempo de tu tiempo de trabajo recuperas tu salario, durante otro tiempo ese tiempo se lo das al empresario. Y evidentemente, ya hay gente que entendía que esto era solo el trabajador manual. No. El trabajador que trabaja con el coco es lo mismo, porque le roban el tiempo al que está en la cadena de producción y al que está llevando la contabilidad. Es tiempo de tu vida que te roban. Pues bien, hoy el capitalismo ya no se conforma con esto. Utiliza nuestro tiempo de vida para crear valor, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Por ejemplo, en el proceso de consumo. Por ejemplo, cuando revelamos, intervenimos en las redes sociales, estamos trabajando para ellos y estamos dedicando tiempo de nuestra vida para que ellos se hagan más ricos. Y por tanto, hoy esa extracción del tiempo de la clase trabajadora incluso desborda la propia relación salarial y se ubica también en otro espacio, porque ellos van buscando en el cajón todo lo que pueden pillar. Por otra parte, ¿qué es lo que tratan de hacer? Expropiar cualquier riqueza potencial. Durante mucho tiempo se han dedicado a robar las tierras en los países de la periferia, a robar el agua, a robar las minas, y ahora empiezan a robarnos aquí. Y dentro de ese robo están los pisos de la gente, pero también están los derechos. Los derechos que te arrebatan, porque cuando te quitan el acceso a la sanidad, te están quitando derechos y están monetizando ellos. Una persona que fallece anticipadamente con menos gasto sanitario es negocio, para esos monopolios. Entonces aquí, desde el punto de vista, aterrizando en el tema de las pensiones, nos encontramos los pensionistas con un doble ataque. Por una parte, se atacan los salarios, y cuando se reducen los salarios, se reducen las cotizaciones y se reducen los ingresos, y hay que entender que la pensión es un salario diferido. Las pensiones nacen como una obligación del empresario de cotizar para que las gentes puedan vivir el día que no trabajen, que no puedan trabajar, que lleguen a una cierta edad. ¿Qué se ha hecho? Bajar las cotizaciones, aquí y en la Cochimbamba. Mientras nos decían que no había dinero suficiente para las pensiones, se bajaba la cuota empresarial. Por ejemplo, en tiempos de Zapatero. Esto genera menos conflictos para los empresarios que bajar los salarios, claro. Si tú bajas los salarios, vas a tener un conflicto al mes siguiente. Pero si quitan las cotizaciones, la gente no se da cuenta hasta el día que se jubile, que la Seguridad Social ingresa menos y por tanto puede cubrir menos. Por tanto, primer problema, es una disputa del salario de los pensionistas y de los trabajadores actuales. Segundo problema, tratan de privatizarlo y convertirlo en un negocio financiero. La privatización ha llevado ya en el 2008 a que la gente, por ejemplo, de Estados Unidos, en su mayor parte perdiera el derecho a la pensión porque lo tenía capitalizado. Pero es más, no solo es un riesgo porque te roban con comisiones, te engañan, invierten mal. De hecho, de los 320 fondos que hay en España, solo 3 han conseguido un rendimiento superior a los bonos del Tesoro, que es lo más bajo. ¿Por qué? Porque compran y venden y defraudan. En los fondos de pensión meten los activos malos y los propietarios del banco se quedan los buenos. Así de fácil. Pero es que es más.
Yo en los años 80, a finales de los 80, bueno, en el entorno del 90, vi directamente un drama que me dejó horrorizado. Cuando cae la Unión Soviética, los trabajadores de la Unión Soviética tenían derecho a pensión. ¿Pero qué ocurrió? Que en el 90, solo en 6 meses, el cambio de un rublo pasó de $1, 2 rublos, a $1, de $2, de $1, 2 rublos, pasó de $1, 10.000. Coño. Y la gente tenía la misma pensión. Y ahí veía gente, bueno, yo estaba en ambientes universitarios, gente cualificada que tenía, de golpe tenía que trabajar en lo que fuera, porque de golpe le quitaron ese derecho. No se lo quitaron, no, usted que cobraba 1.000 rublos, ahí los tiene. Pero claro, ahora con eso no comprabas ni pan para comer. Y yo me acuerdo que viendo aquello, rápida, ya entonces pensé, uy, esto que les está pasando a estos, cualquier día nos pasa a nosotros. Luego ves y dices, bueno, va pasando el tiempo, parece que no. Pero cuidado, porque eso ya ha pasado en Europa. Y por cierto, solo se paró el día que la gente salió a la calle. Y la liaron parda. Entonces el Estado ruso se recuperó y volvió a revalorizar menos de lo que estaba antes, pero volvió a dignificar las pensiones. Porque mientras se callaron, durante años, estuvieron viviendo en la miseria, en la informalidad, vendiendo lo que fuera. En el ámbito de lo que yo conocía, la gente desesperada por dar clases particulares a los alumnos para ver si así conseguía llegar a fin de mes. El país desmontado. Por tanto, monetarizar un derecho es peligrosísimo en los tiempos actuales. Por eso, nosotros estamos planteando que queremos relacionar las pensiones con los salarios actuales o futuros. Y en cualquier caso, vincular el sistema a un traspaso de salarios, no a un fondo financiero. Pero bueno, siguiendo en el panorama donde estamos, ellos aprietan y las cosas les salen mal. Porque a pesar de todo este proceso, ¿qué les ha ocurrido? Lo que les ha ocurrido es que, claro, en base a asfixiar a la gente, la demanda ha bajado. ¿Quién compra coches? ¿Quién compra productos? Por otra parte, ya no pueden atender la demanda porque ya no tienen fábricas. Os decía, digamos, la destrucción industrial llega hasta límites impensables. El otro día, tomando un dato que me dejó el pasado año, tonelaje de la flota mercante mundial fabricado en astilleros de China, 49%, un solo país. Tonelaje de la fabricación de buques en Estados Unidos no llega al 1%. Y atención, no solo es que no haya astilleros, que no haya las grúas, que no haya el capital maquinaria. ¿Dónde han ido los trabajadores que sabían hacer barcos? Los ingenieros. Los hijos de esto, ¿dónde están? Ahí con el fentanilo en la calle, tratando de ser influencers, drogándose. Han perdido la capacidad productiva. Hemos perdido, porque aquí también la hemos perdido. Y ante esta situación, caída de la demanda, lo que se les ocurre es chutar hacia adelante y, por una parte, fabricar dinero, que no falte, en Estados Unidos y aquí también. ¿Alguien se acuerda de las ayudas Next Generation?
que tenían que hacer los coches eléctricos más competitivos y mejores del mundo, Volkswagen ha cobrado, Volvo ha cobrado. ¿Y qué han hecho con el dinero? Lo han metido en la especulación financiera. Porque el resultado es de pena. Esos coches no se van a vender en ningún lugar del mundo. Y si se venden en Europa es porque prohibimos que lleguen los coches de China, que valen una tercera parte y son mejores técnicamente. En esta situación, frente a esta crisis que se les está cayendo encima, bueno, ¿qué solución se les ocurre? Pues lo estamos viendo con Trump. Es como cuando se hunde un barco y se pelean por subir a la balsa. ¿Y a quiénes están echando de la balsa? Los más fuertes, Estados Unidos. A la Unión Europea. Nos están echando a los tiburones. No solo porque nos pongan aranceles, sino porque además nos están estableciendo la obligación de gasto militar. De gasto militar, eso sí, en empresas americanas. Que también es muy curioso, porque esas empresas americanas no tienen capacidad industrial, no tienen siderurgia, no tienen... En realidad son empresas que compran a la semiperiferia el acero, los materiales, los chips, los ensamblan y lo venden por 5 veces más al Estado norteamericano. Y ahora pretenden que lo compremos los europeos. Aparentemente el negocio es estupendo y esto les puede permitir acumular capital, excepto de que, claro, el gasto militar no produce riqueza. El gasto militar es rentable, en primer lugar, digamos, esto es de primero de GB, si ganas guerras. Pero, ¿qué trayectoria llevan? ¿Qué ha ocurrido en Irak? ¿Qué ha ocurrido en Afganistán? ¿Qué está ocurriendo en Venezuela? Porque sí, pueden secuestrar al presidente, pero no son capaces de ocupar el territorio. ¿Qué está ocurriendo en Ucrania? Donde se les ha quemado, se les ha volatilizado las reservas de armamento de todos los países de la OTAN. Tienen un problema estructural. Y el problema estructural también, hay otra cuestión que puede parecer paradójica, ¿no? Que es el objetivo del gasto militar, según los clásicos, Clausewitz, etc., es ganar guerras. Desde Napoleón, yo gasto para ocupar un territorio y ganar dinero. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ahora resulta que gastan es brutal el gasto, de lo que cuesta un tanque, de lo que cuesta un avión, y resulta que después no funcionan bien. Porque el negocio no estaba en ganar guerras. El negocio de este asunto era que fuera muy caro para repartir comisiones entre los generales, entre los que decidían, y entre las empresas, que a su vez se habían financiarizado. Porque la financiarización es adictiva, es como el fentanilo. Una empresa que observa a la de al lado y ve que gane 3 veces más especulando en bolsa que fabricando cosas, al ejercicio siguiente se mete en Wall Street a especular, a financiarizar. Pero claro, al final no generas mercancías útiles, no generas coches, no generas zapatos y no generas armas eficientes. Pero en esta vorágine quieren echarnos de la balsa. Y tenemos al señor Mark Rutte, que da, el secretario general de la OTAN, que da un giro brutal ahora a principios de año. Mark Rutte había sido ministro de Economía. Absolutamente impopular. Tienen que salir por patas porque dejó a Holanda hecha unos zorros. ¿Y dónde lo colocan? En la OTAN. En la OTAN.
Pues este tipo, que era de los que predicaba que las pensiones no eran sostenibles, que se tenían que privatizar, ahora este enero se descuelga diciendo de que el dinero de las pensiones tiene que cubrir el gasto militar. ¿En qué quedamos? Ahí no hay dinero. Que los pensionistas se tienen que ajustar porque la guerra es imprescindible. ¿Imprescindible para quién? ¿Qué es lo que amenaza nuestras vidas? ¿Qué es lo que a los abuelos nos puede hacer morir antes? Las privatizaciones y los recortes. Lo que pasa en las residencias, lo que pasa en la sanidad pública. No las guerras. Eso sí, lo que puede restar esperanza de vida a los jóvenes sí que son las guerras. Y ahí vemos otra de las operativas. Este fin de semana, con toda la historia de los Terian, van las redes y crean un movimiento, redes privadas, para que los jóvenes se crean animales y se concentren en Madrid, en Pamplona, saltando como cabras, ladrando como perros, porque tienen que tener libertad para sentirse animales. Claro, esto, por suerte, digamos, coge a la franja de la juventud más baja, a los adolescentes y a los críos. ¿Pero creéis que es casualidad que estos chavales estén preocupados por hacer el perro en lugar de preocuparse para que no los envíen a la mili? ¿Quién ha creado esa conciencia? Está claro. Ese poder financiero tiene en sus manos los medios de comunicación. Tiene en sus manos las redes sociales. Puede imponer y hacer crecer de golpe partidos de extrema derecha o terraplanistas como el movimiento MAGA en Estados Unidos. De hecho, ya antes, Goebbels lo sabía perfectamente. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Sobre todo si la gente es inculta. Y ya se han encargado que nuestros jóvenes la cultura la justita. Bien, y por tanto, están tratando de despistar al personal. Bueno, esa es la estrategia del adversario. ¿Cuál es la nuestra? La nuestra es pegarnos a la realidad objetiva. Hacer despertar a la gente intentando crear alternativa a cosas concretas. Por ejemplo, la pensión. Porque ahí no hay ni banderas, ni patrias, ni o llegas o no llegas a fin de mes. Y ahí hay un debate. Claro que intentan confrontarnos con los jóvenes o entre nosotros o despistarnos, a ver si vamos también ladrando como perros, lo tienen más difícil. Porque claro, sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Y aquí, pues nuestra generación tiene bastante experiencia como para dejarse llevar al huerto así como así. Pero luchando por lo inmediato, podemos defendernos y podemos ganar. Hay otro problema. Estos medios de comunicación, estas empresas que controlan a los medios, no solo hacen saltar como cabritas a los jóvenes, también hacen saltar como cabritas a nuestros políticos. Porque les dicen, hombre, si tú quieres ser popular, si ganar en las primarias o tal, pórtate bien y te entrevistaremos. Saldrás en las revistas, saldrás Y si no, cuidado, porque ya existirá un Villarejo que hará de Epstein para tratar de buscar la descualificación como sea, aunque sea inventado. Te lo inventas, desprestigias y luego la gente ya no se acuerda. Por tanto, han aprendido a controlar a nuestros representantes de la misma manera, no de la misma manera, pero de manera parecida a la que controlan a nuestros jóvenes, con un chantaje permanente, con una presión permanente. ¿Esto quiere decir que tenemos la partida perdida? Ni mucho menos.
En primer lugar, alguien me preguntaba ahora al llegar, bueno, ¿y quién es el que va a ser capaz de hacer despertar a la gente? ¿Sabéis quién va a despertar a la gente? Ellos. Ellos son los que van a levantar a la gente, como ocurrió en 1914. Detrás de las músicas militares, de los patriotas, cuando la gente empezó a morir en el frente, toda la vieja Europa se vino abajo. Y hubo la revolución más importante que ha habido en el mundo. Y hoy, lo que están haciendo, robando la vivienda, robando el derecho a la sanidad, robando los salarios del producto que genera la gente trabajadora, eso no tiene final, porque nunca tienen bastante. Cuando te quitan un salario, luego no tienen y te suben los impuestos y vuelven por otro lugar y vuelven por otro y te quitan tiempo de vida y te inundan de propaganda y de publicidad, aunque no la hayas pedido en el móvil, en la tablet, en el ordenador. Pero esto también es la simiente, las condiciones que nos pueden permitir cambiar las cosas. Y ante este escenario, en primer lugar, no hemos de perder ni una línea, ni un paso para atrás por nosotros mismos. Por tanto, evidentemente, a la extrema derecha, a la abstención, al derrotismo ni agua. En cada contexto, digamos, lo menos malo, pero movilizarse y participar. Pero en segundo lugar, hay que remangarse y ponerse a luchar por lo inmediato. Yo, estas 2 semanas, me he llevado una alegría bastante grande con este manifiesto de no es caridad, es justicia social, pensiones y viviendas dignas ya, porque por primera vez desde COESPE hemos conseguido sentar no tenemos ni dinero para eso, por vía telemática, al sindicato, a la Confederación de Sindicatos de Inquilinos, a la PAC y a COESPE, y ponernos de acuerdo en un programa mínimo frente al ataque al escudo social. Y hemos actuado concertadamente, llamando a movilizaciones, que en algunos lugares han salido mejor que en otras. Pero este es el tejido que hay que construir y al que hay que invitar a sumar más movimientos. Movimientos no abstractos, sino movimientos de gente organizada que lucha para que no se gaste más en armas, para que se mantenga la pensión, para que los hospitales sean públicos. Esa tensión hay que darle tejido organizativo y permanencia, porque claro, tú puedes comprar a un representante que no tiene que rendir cuentas a su base, o que la rinde una vez al año, o en encuestas telemáticas, pero ante un movimiento social no puedes, porque el movimiento se articula para A, B, C. Y si los representantes, los portavoces lo defienden bien, y si no, se quita y se pone otro. Así de simple. Y cuando creas ese tejido es invencible. No es que lo hayamos inventado en España, lo que está ocurriendo en Francia, con los chalecos amarillos, con la confluencia de movimientos que han sido capaces de empujar a los sindicatos y obligarles a cambiar de papel. Cosa que no es fácil y que en nuestro país nos queda muchísimo camino para eso, porque los tienen bien adocenados. Pero cuando se articula en el tejido social, cuando en cada ciudad, en cada pueblo, en cada barrio, la gente, por ejemplo, los chalecos amarillos, ocupan las rotondas, ocupan el territorio, hacen asambleas, se encuentran los trabajadores en lucha de una fábrica con los maestros, con los abuelos,
con los jóvenes del instituto, eso siembra la posibilidad de cambiar de orientación. No va a ser fácil, nunca los cambios sociales lo han sido, pero es el camino que nos queda. Y es un camino que podemos ganar. No sé si dentro de 6 meses o dentro de 20 años. Lo que sí sé es que si ocupamos las calles, si construimos ese tejido social, si presionamos a nuestros representantes desde ese tejido para que no den un paso atrás, vamos a poder construir esta mayoría, porque nuestros adversarios, los fondos financieros, el gran capital, que son una minoría de minorías, no tiene alternativa, no tiene plan. No saben qué hacer excepto seguir robando. No tienen ninguna idea original. Vamos a imprimir más dólares. Vamos a poner más impuestos por tirar las basuras o por consumir agua o por lo que se mueva. No tienen alternativa. Nosotros sí tenemos propuestas, aunque sean defensivas, aunque sean recuperar el estado del bienestar, pero es que hoy recuperar los derechos que ganamos en el siglo XX es revolucionario. Este sistema ya no puede aguantar con las concesiones que tenía hace 30 años, porque él mismo se ha puesto la soga al cuello. La acumulación, no es posible ganar el 30% cada año con el tejido productivo que hay. Y si hay un reparto, este sistema se viene abajo. Bueno, perdonad, ya me he alargado mucho más de lo que quería, pero en cualquier caso, transmitiros la idea de que podemos vencer y de que cuando salimos a las calles contra la guerra, por cierto, en solidaridad con los pueblos que están siendo cercados en este momento, cuando salimos contra que nuestros jóvenes tengan que volver al servicio militar para defender las pensiones o para que no desahucien a una persona más, estamos acercando un futuro distinto al que pretenden nuestros adversarios. Perdonad que me haya extendido y... Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias, en primer lugar, por la invitación a las organizaciones convocantes y una felicitación sincera, ¿no?, por haber planteado el tema, yo creo que de forma tan inteligente, la relación entre la guerra y la economía de guerra, por un lado, y por otro, las pensiones y los servicios públicos. Yo hoy espero ser anómalamente breve y brutalmente... No sé si me va a caer esto encima. Es que ahí está, no se cae. ahí está más fino. Vale. Y brutalmente sincero. Voy a deciros lo que pienso sobre las cuestiones de las que me habéis invitado a hablar y acabaré haciendo una propuesta esta tarde aquí, 24 de febrero, a las 3 organizaciones convocantes. Permitidme que empiece estableciendo un poco el marco político del debate que habéis convocado. Ramón ha profundizado mucho en algunos aspectos de la economía política y yo voy a centrarme un poco más en la política desde el punto de vista del Estado. La primera idea que quiero compartir con vosotros es muy clara. Europa y España son fundamentalmente un protectorado militar
de los Estados Unidos. Cuando se habla de soberanía, cuando los políticos de izquierdas hablan de autonomía estratégica, cuando se habla de democracia, todo mentira. Todo mentira. Europa es fundamentalmente un protectorado militar de Estados Unidos, cuya estrategia política, militar y económica se decide en Estados Unidos. No hay una sola decisión estratégica, ni una, que se haya adoptado en Bruselas o en Madrid. Todas se han adoptado en Washington. Si queréis algunos datos, en Europa existen hoy activas 300 bases militares de Estados Unidos. Activas en Europa, 300 bases militares. Hay desplegados más de 80.000 soldados. Más de 80.000 soldados. Y hay varios países atiborrados de armamento nuclear norteamericano, empezando por Alemania, continuando por Italia y acabando, entre otros, por Bélgica. 300 bases militares, más de 80.000 soldados y armamento nuclear desplegado en todo el territorio europeo. Lo primero que hay que borrar de la cabeza cuando se habla en serio de política es que la OTAN sea una alianza militar. La OTAN no es una alianza militar. 300 bases, 80.000 soldados y bombas nucleares son una arquitectura de tutela. La OTAN es un dispositivo de dominio que convierte a Europa desde el punto de vista geopolítico en una plataforma para la proyección del poder militar norteamericano. Lo repito, una plataforma para la proyección del poder militar norteamericano. Eso es lo que es Europa, eso es lo que es España, y así es como nos percibe el resto del mundo. Aquí podemos hablar de la autonomía estratégica, podemos hablar de la seguridad europea, podemos hablar del ejército europeo, podemos hablar de lo que queráis. Pero el mundo nuevo que ha emergido, del que hablaba Ramón, a lo largo de los 30 últimos años, la nueva economía política mundial, en la que han emergido potencias como China, como la India, como Irán, como Brasil, como Rusia, es así como percibe a Europa. Esta es la primera cuestión que quería poner sobre la mesa, porque ahora el dictat norteamericano es el rearme. El signo de los tiempos, la orden ejecutiva, es una refuncionalización de los estados europeos dentro del dispositivo de contención global norteamericano, lo que se ha llamado el rearme. Hay ya algunas cifras absolutamente fabulosas que a mí me dejan perplejo. En los planes europeos se habla ya desde hace meses de movilizar 800.000 millones de euros. 800.000 millones de euros para rearmar el continente europeo. Sabéis que hubo una conferencia de la OTAN en La Haya donde todos los Estados miembros firmaron el compromiso de elevar al 5% del Producto Interior Bruto su gasto en armamento. Si no recuerdo mal, el 3,5% en gasto militar directo y el 1,5% en seguridad, en sentido amplio, en ciberseguridad e infraestructuras. El 5% del Producto Interior Bruto. En el caso de España estaríamos hablando de 80.000 millones de euros al año.
Este es el dictat norteamericano. Es verdad que algunos países han protestado, entre ellos España, y que otros lo han hecho también con la boca pequeña. Ya sabéis cuál es el final de la película. No hace falta saber mucho para entender cómo va a acabar esta historia. Y es que en el año 2035 se destinará el 5% del Producto Interior Bruto al gasto armamentístico. Porque habitamos un territorio que no es más que un protectorado militar norteamericano con una dependencia absoluta desde el punto de vista militar, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista militar, en términos de dependencia tecnológica, en términos de asunción automática de todas las directrices militares del Pentágono, en términos económicos por la vía de una articulación de las principales economías europeas con los grandes capitales norteamericanos, con los fondos de inversión, con las corporaciones empresariales, y desde el punto de vista político, con una clase política a derecha y a izquierda, lo repito, una clase política a derecha y a izquierda absolutamente dependiente del poder norteamericano, una clase política homogénea que lo que ofrece a la ciudadanía son variantes del mismo neoliberalismo militarizado que se encuentra en marcha en nuestro continente. Cuando queráis buscar en serio y tener un debate honesto sobre el ascenso de la extrema derecha, aparte de poner tweets y de soltar eslóganes, cuando queráis tener un debate honesto, mirad a la Unión Europea. Mirad lo que ha pasado durante los últimos 20 años cuando los ciudadanos votaban mal, cuando se equivocaban. Aquí pasó. Hubo una época, a raíz de la crisis de 2008, en la que los ciudadanos votaban mal. Pero ¿cómo se atrevían? Y ya sabéis lo que pasó. Se repitieron en otros países referéndums. A Grecia la aplastaron como si fuera un insecto. Eso es lo que pasa cuando votas mal. No penséis que ahí fuera está todo lleno de nazis. No, no, no. No penséis que los que en vuestra escalera van a votar a Vox, que seguramente serán la mayoría muy pronto, son todos fascistas. Por favor. Por favor. ¿Pero en qué nos hemos convertido? ¿Estamos dispuestos a hablar en serio de política? Cuando queráis profundizar en las causas que han provocado el ascenso de la extrema derecha, mirad a esa estructura oligárquica que ha secuestrado la democracia y que ha homogeneizado a la clase política, ofreciendo a los ciudadanos variantes de la misma mierda para seguir deteriorando los servicios públicos y seguir transformando las prioridades públicas. Porque seguramente ahí encontraréis muchas explicaciones. Dependencia militar, dependencia política y dependencia económica. Cada vez, en los últimos 70 años, que ha habido algún intento más o menos serio en Europa de afirmar una cierta autonomía estratégica, lo que se ha producido es el veto inmediato de Estados Unidos. Pasó en los años 50 con aquella Comunidad Europea de Defensa, pasó en la guerra de Yugoslavia, eso Augusto Zamora lo ha contado aquí muchas veces, cuando subordinaron desde el punto de vista operativo a los europeos para destruir cualquier posibilidad de un ejército europeo, y ha pasado más recientemente con el Cuerpo Europeo de Intervención Rápida, con el Consejo Europeo de Defensa, con cualquier iniciativa que tratara de afirmar una cierta autonomía europea frente al poder norteamericano. Se ha enfrentado al veto
inmediato y radical de los Estados Unidos, con la complicidad plena de la clase política de los principales países europeos, a derecha y a izquierda. Esta es la dura verdad. Y yo os he dicho que iba a ser esta tarde aquí brutalmente sincero. Cuando hablamos de 800.000 millones de euros en Europa, esta es la segunda clave fundamental que quiero compartir con vosotros. Y voy a ir aterrizando en el meollo. Cuando hablamos del 5% del Producto Interior Bruto, no estamos hablando de un cambio coyuntural en la economía europea. No. Estamos hablando de una transformación estructural, de una reordenación de las prioridades políticas de los Estados europeos, que hasta un determinado momento fueron las de los estados sociales surgidos de la Segunda Guerra Mundial, con los derechos sociales al frente, incluyendo también las pensiones, la sanidad y la educación, y ahora están siendo reescritas de una forma radical en el marco de una economía de guerra en construcción. No estamos ante un simple aumento del gasto en defensa. No es verdad. No es un simple aumento del gasto en defensa. Lo que ha empezado en Europa es una transformación estructural de los presupuestos públicos y de la lógica de inversión en el marco de una economía de guerra en formación. O por decirlo más sencillamente, un 5% del Producto Interior Bruto es un presupuesto de guerra. Es lo que se gasta un Estado en armamento cuando está en guerra. Por cierto, se hablaba de 800.000 millones de euros. Ayer, leí una noticia en Reuters que decía que para la reconstrucción de Ucrania se prevé que van a ser necesarios como mínimo 600.000 millones de euros. 600.000 millones de euros. Más 800.000 de los que se hablaba hace algunos meses cuando se produjo la cumbre de La Haya en los planes europeos. ¿Vosotros sabéis lo que se gasta el Estado español en pensiones? Que es la partida presupuestaria de mayor volumen con diferencia en términos de gasto social. Y no es que las pensiones en España sean de ricos tampoco. Más bien, si nos ponemos finos, pues son de pobres. Pero bueno, no vamos a entrar ahora en ese debate. El Estado español se gasta 200.000 millones de euros en pensiones. El 12% del Producto Interior Bruto. El objetivo es gastar el 5% en armamento. Ahora volveré sobre esto. Lo que se está produciendo, en definitiva, en Europa es una redefinición de las prioridades políticas y constitucionales. Se está reescribiendo a marchas forzadas la Constitución material. Eso es lo que significan estas cifras para un Estado como el nuestro. Una reordenación completa de las prioridades de la comunidad política desde el punto de vista del gasto. Desde el punto de vista económico, lo que significa fundamentalmente es que la guerra pasa a estar en el centro de la inversión productiva, de la innovación tecnológica, y que la guerra se convierte en el motor del crecimiento económico. Lo que estamos viendo estos meses es ya una economía que necesita del miedo. De vez en cuando aparece alguna noticia sobre los kits de supervivencia que todos tenéis que tener en casa. No vaya a ser que vengan los rusos por Albacete. Claro, un kit de supervivencia.
una economía que necesita del miedo, una sociedad que necesita enemigos, 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 y un crecimiento económico que necesita destrucción y no precisamente creativa. Esto es el capitalismo de guerra. Esto es el presupuesto de guerra. Un cambio estructural en la definición de las prioridades políticas. La pregunta que hay que hacerse inmediatamente, antes de llegar a las pensiones, es cómo se va a financiar. Porque esta pregunta ya tiene respuesta. Esto lo han dicho. Lo han puesto negro sobre blanco. Y lo único que podemos agradecerles a los burócratas de la Unión Europea es que esta vez no están engañando a nadie. Lo han dicho desde el primer día. Se va a financiar mediante la deuda pública de cada Estado individualmente considerado, sin ningún tipo de mutualización, sin ningún tipo de cooperación a escala europea, como por ejemplo se hizo con los fondos del COVID. El endeudamiento público de cada Estado, siguiendo el modelo que llevó al desastre precisamente después de la crisis de 2008. Aquí lo conoceréis bien, porque de esto hablamos, yo me acuerdo, con los yayoflautas y con la coordinadora de pensionistas, que íbamos pueblo a pueblo explicando cómo les estaban robando la cartera a los pensionistas. Todos lo recordaréis. Se produjo un gigantesco rescate bancario, se financió con endeudamiento público y aquello provocó tensiones financieras. Aquello provocó que apareciera en la prensa, en los grandes medios y en la conciencia colectiva una vieja amiga que todos recordaréis, la prima. ¿Os acordáis de la prima? Que cada vez que subía la prima te bajaban la pensión. ¿Os acordáis o no? La prima de riesgo, que técnicamente es el diferencial entre lo que paga un país cerdo, así nos llamaban, como el nuestro, nos llamaban los pigs, ¿no? No es que yo piense eso de mi país. Entre lo que paga por endeudarse un país del sur de Europa y lo que paga Alemania. La prima de riesgo empezó a subir. A partir del rescate bancario, el endeudamiento se hizo cada vez más difícil, se hizo cada vez más caro. Y entonces la Unión Europea llamó a ese gran camarada José Luis Rodríguez Zapatero, que ahora va por ahí paseándose como la gran esperanza blanca de la izquierda. Para lo que hemos quedado. Para lo que hemos quedado. ¿Os acordáis de cuando se fue a Bruselas y le explicaron lo que había que explicarle? Le dijeron, mira, el Banco Central Europeo, Draghi, ese gran demócrata que luego fue presidente de Italia, le dijo al camarada Zapatero, mira, José Luis, o acabas con los derechos sociales de tu pueblo, o machacas a los pensionistas, o en 48 horas no vas a poder encender el alumbrado público, porque te vamos a dejar expuesto al chantaje financiero de eso que entonces se llamaban, como diría Hegel, los mercados. Los mercados te decían, si quieres que te compremos la deuda, tienes que pagar un interés extractivo. Y en un momento dado, los países del sur de Europa, entre otros el nuestro, dijeron, pues vale, pagas extras de los funcionarios a la mierda, las pensiones a la mierda y los derechos sociales destrozados a base de recortes y tropelías. ¿Os acordáis de esto? Tenéis que acordaros porque vosotros lo vivisteis conmigo. Acordaros cuando íbamos por los pueblos explicando estas cosas. Bueno, pues esto es lo que ahora han decretado que tiene que ser el mecanismo para financiar el real. El endeudamiento público de cada Estado individualmente considerado. Es decir, si usted tiene que alcanzar X porcentaje del Producto Interior Bruto en armamento
y si eso tiene que suponer X porcentaje de inversión pública, usted puede financiarlo endeudándose. ¿Y qué es lo que presumiblemente pasará? No es que lo diga yo, esto lo están diciendo ya todos los economistas, hasta los de derechas. Hasta los de derechas. ¿Qué es lo que pasará? Pues que los países solventes, los países que no tienen problemas de endeudamiento, como por ejemplo Alemania, no van a tener ningún problema para financiar la transformación de sus sistemas productivos, para rearmarse, para aumentar el gasto en defensa en 500.000 millones, se habla en el caso de Alemania, solo para gasto directo, y 500.000 más en infraestructuras. No van a tener problemas para hacerlo desde un endeudamiento saneado. Eso es lo que va a hacer, ya lo está haciendo Alemania. Pero ¿qué va a pasar en los países del sur de Europa? ¿Por qué Pedro Sánchez se está resistiendo, por lo menos de boquilla, a aceptar entrar en esta trampa? Porque sabe muy bien lo que hay detrás y sabe lo que le espera a países que padecen un endeudamiento crónico y que seguramente van a verse azotados por una tormenta financiera en cuanto incrementen para rearmarse sus niveles de endeudamiento. Este es el problema. Así es como se va a financiar. A nadie se le ha ocurrido que fuera oportuno hacerlo por la vía de la mutualización de la deuda. ¿Y sabéis por qué? Fundamentalmente por dos razones. Y como os lo he prometido, lo voy a cumplir, lo voy a decir a lo bruto. El primer motivo es conocido, porque al hacerlo de ese modo van a desencadenar una gigantesca transferencia de recursos desde los derechos sociales al complejo militar industrial. Van a provocar una transferencia de partidas presupuestarias a partir de una realidad inapelable. Inapelable. Cada euro destinado a armamento es un euro que no va a ir a hospitales, a pensiones y a colegios públicos. Inapelable. Como reconocen hasta ellos. Que esto no es que lo digan los comunistas. No, no, lo reconocen ellos. Pero hay un segundo motivo que empezó a verse ya en la crisis de 2008, que se añade a esa transferencia de rentas desde los de abajo hacia los de arriba, si queréis emplear otra forma de decir las cosas. Hay un segundo motivo, que es transferir los restos de soberanía que quedan en los países del sur de Europa. Porque al final lo que pasó en 2008, ¿qué fue? Cuando se desencadenó el chantaje financiero, ¿aquello qué era? Pues muy fácil, que unos mandaban, Alemania, y otros obedecían. Por ejemplo, Grecia. Oiga, que usted no puede pagar la deuda, pues véndase unas cuantas islas. ¿Os acordáis de esto? Pues eso es lo que hay detrás. La disciplina política y estratégica de los países endeudados en la reordenación de sus sistemas productivos. Porque a lo mejor, en algún momento, hay que enviar a los jóvenes al este. Hoy ha salido la noticia en la que Putin acusa a los dirigentes europeos de estar suministrando armamento nuclear a Ucrania. Hoy. Lo tenéis en la prensa, ¿eh? En la prensa generalista. Hoy. Pues ya sabéis lo que eso significa. Aquí tenéis todos muchos trienios. No hace falta yo que venga a explicaros dónde estamos, ¿no? Yo creo que la cosa es bastante clara. Y detrás de la arquitectura del rearme, lo que hay no es solo una transferencia de rentas, es también una transferencia de los restos de soberanía para las decisiones estratégicas que están por venir. El capitalismo de guerra se financia
con deuda. La deuda exige disciplina y la disciplina exige obediencia. Unos mandan y otros obedecen. Y cuando empiezan las tensiones presupuestarias, cuando el endeudamiento público provoque un incremento del diferencial que paga España con relación a Alemania por colocar sus bonos en los mercados, ¿qué partidas del presupuesto son las que pueden verse inmediatamente afectadas? ¿Cuál es la carne de cañón, para entendernos? ¿Cuál? Decidlo. ¿Por las pensiones? Pues claro. ¿Por qué? Porque es la más voluminosa. No porque nadie le tenga manía a los pensionistas, sino porque un pequeño ajuste en términos de congelación, ¿os suena aquello de la congelación de las pensiones? La introducción del factor de sostenibilidad. Vais pronto a volver a oír hablar de estas cosas, que no se os olviden, recoged los apuntes de hace 10 años. El alargamiento de la edad de jubilación. Cualquier medida de lo que ellos llaman paramétrica, cualquier reforma de los parámetros de las pensiones, por pequeña que sea, implica un ahorro de miles de millones de euros, cosa que no pasa con ninguna otra partida de los presupuestos públicos, porque las pensiones son la más voluminosa, 200.000 millones de euros, el 12% del Producto Interior Bruto, y cualquier tensión presupuestaria, cualquiera, se traslada inmediatamente a las pensiones. Y hoy no hay un solo dirigente político en España, ni de la derecha ni de la izquierda, que pueda decir con honestidad que las pensiones están garantizadas. No es verdad. Cuando está en marcha una operación de estas características, acordaros cuando en el año 2011 dijeron que el sistema de pensiones era insostenible. Eso lo están diciendo ya. Ya ha empezado otra vez. Ya es rara la semana en la que no aparezca algún economista en un programa de máxima audiencia diciendo que el sistema de pensiones es insostenible. Ya es raro. Ha empezado otra vez. Ya están los medios volviendo a poner sobre el tapete la necesidad de reformar las pensiones para hacerlas más sostenibles. En 2012 nos dijeron que había que retrasar la edad de jubilación. Y por cierto, los sindicatos, los grandes sindicatos, lo acordaron con el Partido Socialista. No sé si fue en 2012 o en 2011, me es igual. Vosotros os acordáis. Por eso cuando se hable del ascenso de la extrema derecha, no esperéis bajar a la calle paseando al perro y verla toda llena de nazis. No, no. Echad la vista atrás, por ejemplo, a esa reforma de las pensiones. En 2013 ya el Partido Popular dijo que había que introducir el factor de sostenibilidad, pero no era el sistema de pensiones lo que estaba en crisis, era la deuda y era el rescate bancario. Era haber financiado con deuda pública que asumimos todos los chanchullos de los bancos, las hipotecas basura. Y hoy no es que el sistema de pensiones esté en crisis, es el rearme, es la forma en la que se va a financiar y es la guerra que se está preparando en Europa, porque lo decía muy bien Ramón, y es verdad, uno se arma para la guerra y lo demás son gaitas gallegas. Gaitas gallegas. Bien, termino ya.
que además me estoy alargando más de lo que pretendía. Termino ya. Quiero acabar con una propuesta que haré hoy aquí. Mirad, yo creo que vivimos una propuesta de qué hacer. Yo creo que vivimos un momento fundacional. Con algunos compañeros de Malditas las Guerras, yo lo he comentado esto en alguna ocasión, ¿no? Un momento fundacional. ¿Qué quiero decir con un momento fundacional? Mi opinión, me puedo equivocar, es más, ojalá estuviera equivocado, pero mi opinión, mi convicción es que la izquierda no ha sufrido en España una derrota electoral solamente. Que la izquierda alternativa no solo ha sufrido errores estratégicos. Mi opinión es que la izquierda está en una crisis terminal, de la que ya no se va a recuperar. Esta es mi opinión. No es algo que se arregle con una campaña electoral, con una alianza entre partidos, con un congreso extraordinario, no. De una crisis como la del Partido Comunista de España, en el año 82 te levantas porque tienes raíces sociales. De una crisis como esta ya no te levantas. Eso significa que lo que vivimos es... Eso no significa que la batalla se haya terminado. Lo único que significa es que ha acabado un ciclo de luchas en España, que empieza con el 15M, que se transforma en política a partir del protagonismo de determinadas organizaciones, que cuaja a través de un discurso que tiene profundas raíces sociales y que encarna en un grupo dirigente. Mi opinión es que todo eso terminó y que estamos en una crisis terminal y que por lo tanto lo que vivimos es un momento fundacional. Creo que las dos grandes organizaciones que protagonizaron ese ciclo, que fueron en primer lugar Podemos y en segundo lugar Izquierda Unida, se enfrentan al agotamiento de su discurso, se enfrentan a la pérdida de raíces sociales y a una crisis radical de credibilidad de su grupo dirigente. Es un fin de ciclo. Hablo de agotamiento del discurso porque ya nadie cree las cosas que seguimos diciendo, que son las mismas que decíamos hace 10 años. Hay un escritor que me gusta especialmente que siempre lo dice de forma irónica, dice, pero hombre, ¿cómo vais hablando del cambio climático si no podéis evitar que crezca el precio del aceite en Mercadona? Y en el fondo es verdad. En el fondo es verdad. Una pérdida de las raíces sociales. Nuestra base social se ha fragmentado, se ha desmovilizado y se ha desplazado. Y además se ha desplazado a la extrema derecha. Y si no, pasead por cualquier barrio periférico de aquí, de la ciudad de Valencia, y veréis. Porque ahí están los nuestros, ¿eh? Ahí están los nuestros, no son los nazis. Ahí están los nuestros. Y una pérdida de credibilidad de un grupo dirigente que surge al calor de un proceso de luchas sociales gigantesco, que fue el 15M, que es capaz de transformar en política aquella esperanza y aquella indignación colectiva, y que hoy, y lo digo desde el respeto y hasta el cariño que les tengo a todos los de uno y otro partido, pues no es más que un anacronismo andante. Somos como zombies, seguimos andando,
pero ya no tenemos vida. Eso es lo que para mí significa una crisis terminal. ¿Qué significa un momento de fundación? Pues un momento en el que esas organizaciones que lucharon y protagonizaron el anterior ciclo de luchas sociales, en el que los movimientos sociales, como los que hay aquí hoy congregados, y en el que en general todas las personas que siguen pensando que hay que cambiar este mundo, tienen que alumbrar algo nuevo. ¿Queréis un ejemplo? 1985. Ahí surgió un sujeto político nuevo en España que se llamó Izquierda Unida. Después de una debacle electoral sin precedentes que arruinó a toda una generación que había luchado en la clandestinidad por la democracia y por la libertad y que destruyó sus esperanzas. Pero entonces un viejo maestro de Córdoba puso en marcha una política audaz y dijo: aquí hay que renovarse o morir. A lo mejor morir, decía él siempre, como el braserito que se va extinguiendo, ¿no? Donde cada vez quedan menos rescoldos hasta que el último acaba por apagarse. Y la alternativa es ser valientes. Eso no significa que nadie tenga que desaparecer, que nadie tenga que disolverse. No, esos debates, no. Pero alumbrar un nuevo sujeto político que coagule las esperanzas colectivas que hay en una parte importante de la sociedad y sea capaz de darle a la gente esperanza. Acordaros, Izquierda Unida en 1985 la conformaban, no sé, 50, 60 partidos. Estaba hasta el Partido Humanista. Y muy pronto se convirtió en un nuevo espacio, donde todos se afiliaban, donde todos cotizaban, donde surgió una escuela de cuadros y apareció un nuevo grupo dirigente alrededor de Anguita. Un nuevo sujeto político. Fue un momento fundacional. Yo creo que hoy es ese momento. Y si yo tuviera que decir qué pienso de lo que deberíamos hacer, lo resumiría de esa forma. Vivimos una crisis terminal, pero eso solo significa que ha empezado un nuevo ciclo de luchas, donde las claves fundamentales van a ser el capitalismo de guerra, van a ser los recortes sociales, van a ser las pensiones, va a ser la cuestión de la soberanía. El viejo topo de la historia nunca se detiene, sigue escarbando y sigue encontrando siempre la forma de surgir a la superficie. Y eso está pasando ahora, y hay una conciencia nueva ya en la sociedad. Sí, ahora, es verdad, la juventud se está echando en brazos de la extrema derecha, muy bien, pero tendrán que gobernar el país. Tendrán que gobernar el país. Y lo que empieza a verse en los países donde gobierna la extrema derecha es que no son capaces de resolver las grandes contradicciones sociales. Esto es lo que está pasando en Italia, ¿no? Esto es lo que acaba de pasar en Francia no hace tanto tiempo. ¿Quién acabó invistiendo a Macron? Pues Le Pen. Pues Le Pen. Ella fue la que acabó invistiendo a Macron. Por eso aquí no quieren gobernar. Fijaros, la dirección de Vox, cómo evita, hasta que ya no pueda seguir evitándolo, entrar en cualquier gobierno. Yo creo que ese es el punto crítico, ¿no?, que deberíamos discutir colectivamente. Y diréis, bueno, Héctor, vale, sí, fundar un nuevo sujeto político, pero ¿eso cómo se hace? Pues yo os hago aquí una propuesta y además os animo a que la discutamos. Yo estoy disponible. Como ya no aspiramos a nada, ¿no?, yo creo que desde esa paz espiritual, los yayoflautas, las coordinadoras de pensionistas, malditas las guerras, los movimientos sociales, pueden perfectamente poner sobre la mesa esto para discutirlo. ¿Cómo se hace eso? Muy fácil. No soy ingenuo.
He estado 10 años en política. Bueno, es verdad que profesionalmente solo 4, pero 10 años en política. ¿Cómo se hace eso? Es muy fácil. Primero, una dirección colectiva. De Podemos, de Izquierda Unida, de movimientos sociales, porque la idea no es constituir un partido. La idea es dar vida a un movimiento político-social con voluntad de convocar una asamblea constituyente en España. Yo lo llamo Movimiento por la Tercera República. Podemos llamarlo como nos dé la gana. Una constituyente para la constituyente. Hay que constituir la fuerza político-social que vaya a constituir el nuevo país. Desde el agotamiento del modelo del 78, hay que darle vida a una nueva fuerza que sea capaz de impulsar las transformaciones que el país necesita. Por lo tanto, lo primero, una dirección colectiva. De partidos, de movimientos sociales. Ya está bien de operaciones mediáticas. De que nos digan desde La Sexta, desde El País, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, a quién es al que hay que promocionar. No, ya hemos tenido bastante, después de 10 años. Una dirección colectiva que discuta unas tesis políticas alrededor de los conceptos que hemos compartido esta tarde aquí, sobre los que no tengo por qué tener razón, pero me gustaría que se discutieran. Y creo que, desde luego, en lo que respecta a cuáles sean los conceptos, no estoy muy equivocado, aunque en algunas cosas de las que planteé, pues reconozco que pueden ser discutibles. Una dirección colectiva, unas tesis políticas. Y con eso, yo soy consciente, no soy ingenuo, de que las organizaciones políticas tienen intereses, tienen estructuras, que pacten unas candidaturas a través de los procedimientos que se acuerden. Me da exactamente igual. No me preocupa nada. Lo que me preocupa es que ese sujeto político esté pensando en el día después de las elecciones. Y el día después de las elecciones, con esas tesis, con el grupo parlamentario que se obtenga, se convoca una asamblea donde miles de personas decidan constituir un movimiento por la Tercera República para transformar este país y convocar una asamblea constituyente. Esta es mi propuesta. Esto es lo que yo entiendo por un momento de fundación. Seguir buscando reorganizar los espacios. Plantear las alianzas de unidad como las llevamos planteando tanto tiempo, ¿no? Que es que te doy con la unidad, ¿eh? Que te doy con la unidad. Que lo hizo Podemos y lo hace ahora Izquierda Unida, pero si ya está claro de qué va esto, ¿no? ¿Vamos a seguir así, en serio? Hombre, yo creo que si queremos que haya una izquierda española, habrá que luchar por ello, ¿no? A lo mejor la crisis es definitiva. Hay muchos países en los que no existe izquierda. Oye, y no pasa nada, ¿eh? El mundo sigue girando. En América Latina estuvieron 50 años sin izquierda y revolcándose en el fango y no pasaba absolutamente nada. En Estados Unidos llevan 70 años sin izquierda y no pasa nada, el mundo sigue girando. Aquí puede ocurrir lo mismo, pero hombre, por lo menos vamos a luchar, ¿no? Vamos a dar la batalla porque haya una izquierda española, porque mi hija, que tiene 9 años, cuando tenga 18, que es la edad a la que yo me afilié al PC, tenga una referencia donde socializarse políticamente, donde poder seguir luchando, donde poder dar la batalla. Puedo estar equivocado. Yo sé que sería más cómodo, probablemente, sentarse debajo del parral y ver pasar la historia. Y probablemente os lo habéis ganado muchos de los que estáis aquí, pero no os está permitido, porque el mundo que se nos viene encima no tiene piedad. Muchas gracias.